Pues buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este primer webinar de Osoigo Academy. El objetivo de esta jornada pues, es aprender técnicas y formas de ser activista para que nuestro mensaje cale y en última instancia llegue hasta las instituciones. Desde Osoigo Academy miramos al futuro y por eso es activista del siglo XXII, porque el mundo evoluciona cada vez más rápido y queremos formar parte de ese cambio. Según la RAE, ser activista se define como ser militante de un movimiento social, de una organización sindical o de un partido político. Sin embargo, hay tantos activistas como personas, porque todos podemos ser parte del cambio o un agente en potencia. Hoy contamos con 4 testimonios de 4 activistas de diferentes ámbitos que nos van a compartir sus experiencias y la forma en lo que ellos hacen activismo. Vamos a empezar con María Laín, que es activista climática, filósofa y artista. Bienvenida, María, y muchas Muchas gracias por gracias, estar aquí. Clara. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a empezar por lo principal, ¿no? ¿Qué significa para ti ser activista? Pues para mí significa estar comprometida con una causa, estar dispuesta a tomar parte de una causa y visibilizarla. Y bueno, en ese sentido, pues tomar acción al respecto, tomar conciencia y hacer que otros también tomen conciencia o intentar que otros tomen conciencia. Y conseguir mejoras a nivel colectivo para tener un mundo mejor. Al final es intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que está. Y bueno, tú eres activista climática en concreto y te quería preguntar cómo empezaste a hacer ese activismo climático. Sí. Bueno, pues yo estaba haciendo el máster de cooperación internacional. Tuvimos una clase de ecología y desarrollo con Luis González Reyes. Y entonces ahí vi claramente la situación a nivel global climática y decidí empezar a buscar a gente que estuviera interesada y justamente en ese momento, que era finales de 2018, estaba formándose Extinction Rebellion en Madrid y también Fridays for Future. Entonces, pues nos reunimos y empezamos a movilizarnos y allí al final empezaron las movilizaciones en las calles a partir del 15 de marzo del 2019. Y a día de hoy, ¿de qué forma haces tu activismo? Pues ¿Por qué te consideras activista? sí, a día de hoy justamente es algo que he estado pensando mucho porque el movimiento en las calles se ha reducido muchísimo desde 2019 y entonces es más difícil hacer ese tipo de activismo tan directo en la calle. Pero bueno, yo sigo hablando mucho con la gente, con todas las personas de a mi alrededor. O sea, parece que es un círculo muy pequeño, pero es cierto que son ondas y que esas personas luego pueden llegar a otras y nada, o sea, nada es en vano, ¿no? Entonces, hablar mucho del tema, invitar a que la gente piense en términos un poco más globales, sobre todo porque quedarnos en el reciclaje no nos ayuda en este sentido de la crisis climática solo. Hay que pensar más en los votos, en cambios a nivel más institucional. Y entonces hablar mucho, hacer activismo también por redes sociales, que es una gran herramienta, aunque a veces también es complicado llegar. Pero bueno, siempre es un medio un poco más grande que el de tus conocidos directos. Y bueno, luego participar en manifestaciones, dar conferencias, participar en este tipo de charlas, todo lo que se pueda, pues así. Y yo creo que el punto clave, ¿no? Que igual es lo que más le interesa a la gente que esté hoy aquí escuchándonos, que es cómo hacer que tu mensaje, pues, dé un paso más y llegue a las instituciones, ¿no? Que son los que en última instancia han tomado las decisiones. Sí, Tú, que en cambio climático, que luego Martina también nos contará cómo lo hacen ellos, ¿qué experiencia tienes en ese sentido? hmm. A ver, yo creo que para llegar a las instituciones hay que formar parte de un movimiento o generar suficiente masa crítica para que todas esas personas pongan presión en los gobiernos y a las empresas a través del consumo o a través de los votos, ¿no? O sea, creo que lo más importante para llegar a las instituciones es que haya mucha gente unida
por una misma causa. Entonces, generar esa conciencia colectiva y hacer piña. Sí. Genial, María. Pues muchas gracias. De todas formas, antes de pasar a Nacho, me gustaría decir que quien nos esté escuchando y tenga alguna pregunta, que las puede ir escribiendo, porque al final del todo, pues vamos a hacer como una ronda y recoger todas las preguntas que haya para que podáis contestar, ¿vale? Vosotros. Vale. Incluso si queréis luego recoger cualquier punto que diga alguno de vuestros compañeros, pues incluso entre vosotros también podéis preguntar, ¿no? Al final es un espacio para el enriquecimiento, tanto de la gente que nos escucha como de nosotros mismos que participamos. Pues bueno, vamos a seguir con Nacho. Nacho Torremarín es concejal del Ayuntamiento de Torrevieja y es activista de varios temas, entre los cuales encontramos derechos humanos, el colectivo LGTBIQ+, es naturalista, también es activista de movilidad reducida. Bienvenido, Nacho, y también gracias por estar hoy aquí. No, no, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros y gracias por haberme invitado. Pues también, ¿no? Retomamos la primera pregunta, que es como la base, ¿qué es para ti ser activista? Bueno, para mí ser activista viene de la integridad personal y es la práctica de unas políticas y acciones que se visibilizan para mejorar un poco este mundo. Tanto con, bueno, políticas escritas como activismo de calle. Creo que es importante visibilizar con actividades muy potentes para poder defender todos los derechos de todo el mundo y en especial de los colectivos más vulnerables. En este momento, precisamente, en el que después de la pandemia ha estado todo muy apagado de alguna forma porque no hemos podido salir a la calle, yo creo que ahora tenemos que reiniciar el camino y mostrarlo y salir a la calle y hacer un activismo vivo y dar a conocer que hay muchísimas cosas y muchos derechos que nos están queriendo quitar. Algo que yo ya tengo muchos años y llevo siendo activista 40 y hay muchísimos los derechos por los que luchamos hace 40 años que están en terrible peligro en este momento. Y entonces es fundamental visibilizar y sobre todo dar mucha guerra para que las instituciones nos hagan caso y para eso necesitamos que todos los colectivos nos unamos y salgamos juntos por la misma lucha. Y en tu caso, Nacho, ¿cómo empezaste a ser activista? Pues mira, en mi caso empecé así de esta forma tan sencilla que es quitándome la ropa. Yo hace 40 años me uní a la filosofía naturista de vida. Es una filosofía que engloba todo el resto de activismos. Es la filosofía más igualitaria que existe, es una filosofía sostenible, de acuerdo con el planeta, que protege al planeta y a todos sus seres, que elimina las barreras entre las personas. Una cosa es fundamental es que un naturista de verdad se acepta tal y como es y por ende acepta a todo el mundo y eso engloba a todo el activismo que yo llevo trabajando o luchando durante 40 años, ¿no? Hay que hacer una diferenciación entre naturismo y nudismo, que yo lo tengo muy clara. El naturismo es una filosofía de vida que engloba el vivir de acuerdo con la naturaleza, el intentar minimizar la huella de carbono, el tener respeto por todo el mundo, o sea, que incluye a todos los colectivos, a todas las minorías y a todas las mayorías que respeten los derechos humanos. Porque para mí, hay cosas que no son opinables. Todo lo que vaya en contra de los derechos humanos no es ni factible ni opinable. Pero todo lo demás, si eso dentro del mundo naturista, se engloba. El nudismo, por el contrario, es más una actividad social que se hace desnudo. Mientras que un naturista es nudista, normalmente por defecto, un nudista no es naturista. Entonces, dentro de este terreno, yo lucho por el medio ambiente, que no voy a decir mucho porque tenemos aquí a dos expertas activistas sobre el tema. Soy el que lleva Fridays for Future en Torrevieja, pero es cierto que considero que el activismo sale de dentro, de uno mismo, de los propios principios que uno vive y que, aunque sea una persona visibilizando, ya es algo, ya es un primer paso. Y luego en el terreno del LGTBI,
bueno, pues hay que seguir luchando. Ya hemos visto lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado ahora en Qatar con el fútbol y lo que pasa en Irán o en Irak con miles de países. Entonces tenemos que seguir visibilizando. En cuanto al positivismo del cuerpo, está claro, dentro del mundo naturista conseguimos aceptarnos tal y como somos. Y yo se lo propongo a todo el mundo. Una vez que te aceptes a ti como eras y como eres y te quieras de esa forma, podrás querer y aceptar al resto con todas sus historias. Nos quitamos una cantidad de tabúes y una cantidad de historias tremendas de la cabeza. Y bueno, pues eso es más o menos a lo que yo me dedico ahora dentro de las instituciones, pues intento dar mi apoyo a todos aquellos proyectos que puedan significar un avance en cuanto a los derechos humanos y demás. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Y esa es la pregunta, porque ya has contestado un poco el cómo haces activismo. Pero ya que eres concejal de un ayuntamiento, la gente que esté escuchando pues este webinar y es activista y le falta un poco como eso, ¿no? Llegar hasta las instituciones, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer que el mensaje llegue realmente a Pues donde tiene que llegar? luchando mucho, porque realmente es muy diferente a ser activista activo en la calle y hacer concentraciones, que es lo que yo hago fundamentalmente, porque dentro de las instituciones hay una cantidad de contrapistas y de problemas y de obstáculos tremendos. Da igual de qué signo sea, pero siempre lo estamos viendo ahora mismo con el tema de la ley de los animales, la ley trans, siempre existen trabas porque está muy centrado por desgracia, en el rédito político. Y yo creo que eso no debe ser así. En cosas que son fundamentales hay que, desde dentro, pues bueno, se puede aplicar. Cada vez que hay una norma municipal, por ejemplo, en este caso, que yo creo que va en contra de alguno de los derechos o alguna de las cosas por las que lucho, lo propongo en los plenos y, pues yo qué sé, he conseguido que hayan quitado la palabra minusválido, por ejemplo, de los carteles de aparcamiento en el municipio, que haya un lenguaje inclusivo, que se esté tratando el tema de la accesibilidad con mucha más fuerza, el tema del albergue. La verdad es que hay muchísimos temas en los que se pueden actuar, pero eso es cierto. Hay que seguir con la calle, hay que seguir con las concentraciones, hay que seguir con la visibilización de todos los problemas. Porque cuando estás dentro de una institución, a la hora de darle cobertura con la prensa y demás, siempre hay trabas también, porque ya sabemos que los medios de comunicación, depende de por qué lado vayan, van a publicar las campañas de una forma o de otra. Con lo cual, desde la integridad personal, siempre adelante y siempre que podamos, de cualquier institución o asociación o grupo, dar todo a nosotros mismos para conseguir que este planeta sea un sitio sano, igualitario y que se distribuya la riqueza, que es mucha, entre todos de forma equitativa. Pues gracias, Nacho. Yo creo que tu punto era muy interesante, sobre todo pues porque estás en las dos partes, ¿no? Como activista e incluso dentro de las propias instituciones. Y vamos a seguir con Martina. Martina Di Paula es activista de Juventud por el Clima, así que volvemos al tema cambio climático. Juventud por el Clima nació como respuesta al movimiento Fridays for Future por la justicia ecosocial. También a ti, Martina, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Pues muchas gracias a vosotras. Vamos a empezar pues igual, ¿no? Por el principio. ¿Qué significa para ti ser activista? Pues yo creo que un poco para todas va significando cosas parecidas. Por añadir algo más a lo que han dicho tales compañeras, ser activista también es una forma de asociarte, de construir un poco en colectivo. Hablabas tú antes de, bueno, y el nombre un poco del título de todo esto, del futuro, pero también un poco es reconstruir el presente que estamos viviendo. Es tomar conciencia de la capacidad de cambio, de acción política, de transformar que tenemos y de alguna forma, un poco lo decía María, de hacer piña, de mostrar que hay otra forma de vida, de relacionarnos, de entender el mundo, por así decirlo, y desde todos los ámbitos, que creo que también lo comentaba Nacho, desde la calle hasta la academia.
¿Y cómo empezaste tú, Martina, en todo el movimiento activista? ¿Qué te llevó a iniciarte a ser parte del cambio? Pues yo, aunque ahora estoy viviendo en Madrid, soy de Málaga y empecé ahí en Málaga en 2017, 2016, con una amiga, empezamos con un proyectillo, porque ya habíamos como tanteado asociaciones que estaban en Málaga, en la ciudad, de pues tema de recogida de basura, de bateas de limpieza, etcétera, y como que empezamos nosotras con un proyectito de divulgación en redes, etcétera, y cuando a finales de 2018 se empezaba a ver que para 2019 pues iba a haber movilizaciones, iba a empezar a gestar algo, pues como que nos asociamos con las distintas organizaciones que había en Málaga y empezamos un poco ese Fridays for Future Málaga y como esta respuesta de Málaga a Juventud por el Clima. Entonces, bueno, como que fue el empezar de repente con un montón de jóvenes que también estábamos empezando como con las experiencias de militancia más allá del asociacionismo, es decir, de repente convocar una manifestación o otras formas de movilización y por primera vez, obviamente con muchísima ayuda, pero como el darnos cuenta de nuestra capacidad de acción. Y un poco así ha ido creciendo y un poco ha ido creciendo así con el movimiento y así fue como empecé y en donde me he quedado. Porque bueno, a día de hoy, ¿cómo haces activismo climático? Pues hay formas muy diversas de esta acción política y del activismo en general. Eh, como que puedes ir. Antes creo que decía, alguien había dicho que hay tantas formas de hacer activismo como tipos de persona, pero claro, hay tantas formas de hacer activismo como colectivos activistas hay. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en cuestión climática y ecologista, en 2019 hubo un pico muy grande, se habló mucho, se celebró la COP aquí en España, y como que fue el gran auge. Vino la pandemia, la desmovilización, etcétera, pero sí que es verdad que ahora mismo está habiendo como un auge o a partir de este verano como que hemos vuelto a reunirnos desde distintos colectivos, entonces sí que me da la sensación de que estamos volviendo a actuar. Y claro, volver a actuar, ¿qué significa? Y entonces puede ir desde una movilización masiva, como las manifestaciones, en las que ese 2019 llegamos a 500.000 de personas, y bueno, las movilizaciones masivas que se siguen haciendo a día de hoy, pero también acciones más disruptivas, las acciones directas no violentas, bueno, María que está en XR, pues seguramente conoce mucho también de este tema, de esas formas de unas acciones que requieren menos gente, pero que son más concretas y que es otra manera de hacer mucha incidencia porque son muy visuales y ya lo hemos estado escuchando ahora con el tema de los cuadros, con la acción de futuro vegetal. Entonces es como una manera de, bueno, problematizar de forma inmediata. Y también, bueno, las actividades tanto de formación y sensibilización, con charlas, con eventos, con jornadas como estas y también toda la actividad en redes sociales. Entonces yo creo que desde Juventud por el Clima intentamos pues dar un pasito en cada una de estas formas de acción. Decirte cuatro, como te podría decir muchas más, pero las que se me ocurren así a primeras. Y como experiencia personal o por experiencia personal, ¿cuál crees que es la mejor para que el mensaje llegue acabando en las instituciones y se os escuche, ¿no? Que al final es lo importante. Pues creo que no hay ninguna mejor, porque para que llegue a las instituciones y que llegue a donde queremos que llegue, hay que agotar todas las vías. Entonces, tienes que, mismos de Juventud por el Clima, tanto de presentar la ECI, que es una herramienta europea de presentar pues, una iniciativa ciudadana europea que es bien institucional, o por ejemplo la ILP del Mar Menor. Me refiero, hay un montón de herramientas legislativas institucionales que es necesario hacer, pero a su vez también es muy importante ir por la otra vía, ir por las movilizaciones, por las acciones. Entonces, la forma de llegar a las instituciones, creo que ha sido Nacho también que lo ha dicho, es crear esa masa crítica y fortalecerla y de alguna manera mostrar que la ciudadanía pues, y la población está preocupada por la situación, el contexto en el que nos encontramos y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y que las que ya conocemos incluso no son suficientes y tenemos que seguir reinventándonos porque la situación es urgente y ninguna acción sobra. Genial, Martina. Luego al final hablaremos también de algunos consejos o errores que se puede cometer al hacer activismo. Pero bueno, vamos a dar un cambio de 180 grados
totalmente con Sheila, porque Sheila es psicóloga perinatal y en sus redes habla sobre la violencia obstétrica, o sea, un tema totalmente diferente de estos tres que hemos tocado. Igual, bienvenida Sheila y muchas gracias por haber querido participar. Gracias a vosotros por invitarme y es un placer estar aquí con estas tres personas tan maravillosas que aprendo muchísimo y eso, gracias por invitarme y por servir de altavoz para esta problemática. Y pues volvemos a la base, ¿no? de todo esto. ¿Qué significa para ti ser activista? Que se te va a poner más difícil porque ya te han hecho tres definiciones. eh, Así que, ¿qué es para ti Sí, ser activista? sí, me lo han puesto un poquito complicado. Para mí es que se resume en una palabra y sería compromiso. Para mí ser activista es darle la importancia que se merece a mis valores, ¿no? Es hacer piña, no sé, es servir de altavoz también, ¿no? Para mí el activismo es todo esto, como ha dicho Martina, tomar acción, es una fuerza que te mueve también por dentro, ¿no? Que te incita, que te moviliza y al final me parece que es algo maravilloso porque es algo que nos une a muchísimas personas y al final siempre coincidimos en algo, ¿no? Y el tema de la salud mental, como es mi campo, es muy importante esto, la sensación de pertenencia al grupo, de hacer algo, ¿no? De que se está haciendo cosas. Es muy importante tener esa percepción. ¿Y cómo empezó tu andadura dentro del activismo, Sheila? Pues mira, en mi caso fue algo personal y es así, no puedo decir otra cosa porque mentiría, ¿no? Fue algo personal, fue a raíz de una experiencia propia de cuando yo di a luz, en el que fui víctima de violencia obstétrica y fue todo un descubrimiento. O sea, yo ya estaba graduada, casualmente la vida pues me presentó a grandes maestros del campo de lo perinatal y sin saberlo pues acabé aquí, ¿no? Por el destino, ¿no? Y, y me llevó a eso, me movió esa fuerza, esas ganas, esa voluntad, ¿no? De qué está pasando. Y levanté una piedra y salieron, por desgracia, miles y miles y miles de mujeres igual que yo, que habían pasado por la misma circunstancia. Entonces, también se unió un poco a mi personalidad, ¿no? A mi forma de ser y tuve que hacerlo. Lo sentí como una lucha propia mía y al final me sentí también arropada por muchísimos colectivos, muchísimas asociaciones y encontré mi sitio, mi hueco, ¿no? Encontré esto es lo que quiero hacer. Y fue maravilloso. Tampoco llevo mucho tiempo, llevaré pues casi un añito o cosas así, pero sí que intento pues eso, continuamente moverme. Gracias a mi hijo que me ha hecho dormir poco, pues he tenido más tiempo también para pensar y, y eso pues me llevó, pues, si te diría otra cosa, Clara, te mentiría. Y creo que es algo que nos mueve a todos, ¿no? En algún punto nos hemos encontrado con una experiencia personal o hemos escuchado algo o ha sido algo que nos ha removido, nos ha resonado, ¿no? Y a raíz de esto es lo que nos ha motivado a dar el paso, a preguntarnos el por qué, a tener esas inquietudes que al final, pues, es lo que nos motiva, ¿no? Esa motivación diaria. Al final es porque o es algo personal o es que al final lo convertimos en algo personal. Y esto es maravilloso porque es la esencia del activismo, ¿no? Y a día de hoy, Sheila, ¿qué es lo que haces como activista, ¿no? ¿En qué actividades te mueves, además de tu propia profesión? Porque obviamente, pues como psicóloga, pues también puedes hacer activismo, ¿no? Transmitiendo conocimiento. Ujú. Sí, yo siempre digo que me muevo un poco en ambos extremos, ¿no? O sea, acompaño a mamás que han pasado, bueno, por diversas experiencias en la etapa perinatal y también, pues, sirvo de altavoz, cojo también muchas experiencias, ¿no? Y las transformo. Hoy en día, bueno, pues creé la campaña, la recogida de firmas con Os Oigo, en la lucha por una igualdad entre comunidades autónomas en la atención de la salud mental perinatal, algo poco desconocido. Si ya de por sí la salud mental está totalmente abandonada por el sistema, la salud mental perinatal, ni os cuento. Entonces, queremos reivindicar pues eso. También estoy creando una asociación, estamos esperando que la Junta de Andalucía nos la registre. Se llama Asociación Desde Dentro,
en la que vamos a pues, fomentar el apoyo psicoterapéutico en la etapa perinatal, tanto para las madres como para las familias. También doy charlas sobre violencia obstétrica, intento pues, documentarme lo máximo posible, y en las redes sociales, pues como comentó también María, pues es una pantalla gigante, llegamos a muchísima gente, a mí me gusta muchísimo ese tipo de herramientas, ¿no? Porque no somos conscientes del alcance que tiene, y lo utilizo mucho para eso. Y bueno, pues estoy ahí un poco en ambos extremos, pero sí abierta también a todo tipo de colaboraciones y pues intentando hacer de todo, ¿no? Este impulso que he comentado antes está muy efervescente, y creo que es algo pues muy necesario. También de la asociación pues colaboro con otras asociaciones, como el Parto es Nuestro, que es la más sonada, que os invito, si os apetece, pues a colaborar también. Y bueno, pues un poco de todo, Clara. Donde haga falta, ahí estoy para intentar dar voz a todas las mujeres. Claro, y en tu caso, que es algo tan concreto, ¿no? Digamos, Ujú. e igual mucho más minoritario, eh, ¿cómo crees que puede llegar ese mensaje a las instituciones, ¿no? De que hace falta este acompañamiento psicológico en los casos perinatales. Ujú. Para empezar, yo creo que hace falta compromiso. Es algo que quiero comentar porque me he dado cuenta a raíz de la campaña de recogida de firmas, cómo hay tantísimas mujeres, tantos movimientos feministas también, ¿no? Asociaciones feministas y colectivos denunciando esto, ¿no? Y al final, esta inmediatez de las redes sociales, de lo virtual, de que queremos algo y lo quiero ya, ¿no? Estamos a un clic. ¿Qué cuesta darle a un botón en la plataforma y firmar? O sea, que no somos conscientes del alcance que puede tener. Porque una firma a lo mejor no hace nada, pero muchísimas es que hace mucho. Es que yo creo que no sabemos, no somos conscientes del alcance, ¿no? Y me impresionó porque, en cierto modo, me esperaba más, ¿no? Y es cierto que llevo poco tiempo, pero me esperaba más. No sé, y es algo que tenemos que gritar. Yo creo que todos en nuestro sector, decir, oye, venga, se acabó el COVID, o sea, lo virtual. Necesitamos aprovechar este tipo de herramientas, necesitamos compromiso. Estás a un clic de poder apoyar esta causa, ¿no? Que realmente es algo necesario. Eh, la forma de llegar a las instituciones, por lo que ha comentado también Mariana, o sea, es que todo suma, todo, desde una pequeña charla, que a lo mejor hay 6, 7 personas, a una conferencia, a una manifestación, o sea, todo suma, ¿no? Pero la forma de llegar a las instituciones, yo creo que también hace falta un cambio desde dentro. O sea, hay activistas que están dentro ya. Oye, que no te duermas, aprovecha la condición que tienes, ¿no? Como también Nacho ha comentado antes de todo lo que él ha llevado a cabo, aprovecha eso y da voz, que te necesitamos, ¿no? Creo que hay que denunciar también eso, o sea, aprovechar esa condición, y que desde dentro de las instituciones también promueva este tipo de movimiento y de activismo, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? Hoy en día está todo muy politizado. Eh, Vamos a utilizar eso para un bien social, ¿no? Y sobre todo, pues lo que te digo, Clara, compromiso. Necesitamos más compromiso, y que seamos conscientes del alcance que podemos llegar a tener, porque yo puedo llegar a entender que a lo mejor en cualquier momento podemos decir, oye, que es que al final esto no va a valer para nada, ¿no? Bueno, pues nos desmotivamos, y esa desmotivación la sentimos todo el mundo, y a todas horas con todo, ¿no? Pero esta persistencia, al final es como la manzana podrida, ¿no? Que contagia todo el cesto de fruta. Pues tenemos que ser lo contrario. Tenemos que hacer eso, ¿no? Eh, pues repartir un poquito de esta lucha que llevamos dentro, y, y eso, y también pues denunciar a las instituciones bueno, que utilicen esa condición, ¿no? Que dentro de la política hay hombres y mujeres como todos nosotros que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Sheila. A María parece que se le ha ido la cámara, pero bueno, supongo que ahora se reconectará. Y esto va a ser una pregunta para los tres. Y bueno, si María se vuelve a conectar, pues la retomamos con ella. Hemos hablado de lo bueno, ¿no? De lo positivo.
Ahora vamos a hablar de lo negativo, ¿no? Que yo creo que también de los errores se aprende. Y me gustaría saber, dentro de vuestra experiencia, y no tiene por qué ser personal, ¿no? Sino de lo que habéis visto, ¿qué errores se puede cometer a la hora de querer ejercer activismo? Bueno, ¿Para pues quién va la ya que... pregunta, claro? Ah, perdón, perdona Nacho, perdona. No, es que no sé En para quién iba la general, pregunta. para los tres, para los tres. Pues, no, empieza tú, Sheila, si quieres que ya has empezado. Ah, no, nada, que digo, ya que estaba hablando, pues continúo con la retaíla, que a mí, a mí nadie me para. El error principal, y hablo de personal, pero también que lo he oído de otras compañeras, el tiempo. Mira, el tiempo, pues, luego también el tiempo en el sentido de dedicar más de lo que podemos, ¿no? Como que nos metemos ahí y nos cuesta salir un poquito, ver un poquito la luz, ¿no? Y al final esto solo lleva pues a meternos en una rueda de hámster y terminar pues un burnout, ¿no? Un síndrome de terminar quemados. Hay que intentar controlar esto porque a mí me ha pasado y ya digo a muchas compañeras también que al final pues dedicas más de lo que puedes, ¿no? Y luego también el síndrome de la salvadora, ¿no? Esto puede surgir en muchos. O sea, yo lo que estoy haciendo es súper importante, también, bueno, pues hay personas, no en mi caso, que es la salud mental y tal, hay personas que pueden depender un poco de lo que yo digo, de lo que haga, de lo que... ojo, intentar ser consciente de hasta dónde podemos llegar, qué podemos ofrecer y que todo suma, ¿no? Que todo vale. Voy a repetir la pregunta que ha vuelto María para que sepa un poco de qué estamos hablando. Y es una pregunta general, ¿vale, María? Para que contestéis los cuatro. Es, ¿qué errores habéis visto, tanto a nivel personal o a vuestro alrededor, que se pueden ejercer a la hora de hacer activismo? ¿Vale? Y Nacho, te cedo la palabra que sé que también estabas ahí con Sí, algo que decir. sí, ¿sabes qué pasa? Para mí, el gran fallo del principiante fue pensar que todo el mundo entraba en el mundo del activismo, por lo menos en los activismos que yo he realizado. Yo soy muy de concentraciones en la calle y con artistas y performances y cosas de estas, aparte de la lata que doy en el ayuntamiento, que yo siempre me equivoqué al pensar que todo el mundo era tan íntegro como yo era dentro del activismo. Entonces, de repente, para mí fue un choque ver que en los grupos de Fridays for Future, por ejemplo, había gente que, bueno, pues tiraba las colillas al suelo, o se dejaba la lata de cerveza en el césped de donde estábamos, o, o que los que iban en los grupos de animalistas, en lo que yo soy muy activo también, bueno, pues son muy animalistas, pero luego se meten unos chuletones al cuerpo de granja extensiva que es intensiva que es tremendo, ¿no? Entonces, eso a mí me costó muchísimo, fue un gran error. Yo ahora he aprendido que cada uno está en el momento que está y ejerce el activismo desde donde puede. Pero para mí es una contradicción tremenda y para mí eso me cuesta. Esa contradicción de yo estoy defendiendo unos ideales o unos derechos, pero luego yo hago lo contrario, es algo que me cuesta muchísimo. No sé si a vosotras os ha ocurrido lo mismo en vuestros activismos y en vuestras luchas. Bueno, yo por contestar un poco a la pregunta de Nacho, creo que, o sea, te entiendo que el tema de la coherencia es muy importante y que yo también al principio me ponía muy nerviosa con ciertas actitudes, pero al final el tema de la crítica o el señalar a los individuos, en mi opinión, es solo desgastante y al final no ayuda porque cada persona está en un punto, cada persona está en un proceso vital que nadie comprende y nadie puede juzgar. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, de Extinction Rebellion, era que promovían el no crítica al individuo, sino crítica al sistema destructivo que está generando mucho más mal que una persona en concreto, ¿no? O sea, mirar un poco más en amplio. Creo que eso es muy importante en el activismo, tener una visión amplia
Y por otro lado, yo creo que algo muy importante en el activismo climático especialmente es el tema de la alegría, ¿no? El entusiasmo. Es algo que veo mucho en activistas, lo que decía un poco Sheila de quemarse, del burnout, que es como, al final, si tú transmites culpabilidad, si tú transmites que estás frustrada, que estás cansada. Yo, por ejemplo, ahora mismo me siento un poco frustrada en general con todo este tema, pero si tú transmites eso, la cantidad de gente a la que atraes es mucho menor. Y tú lo que quieres, al contrario, es expandir y atraer a tu causa y, sobre todo, dar la oportunidad a todo el mundo a que entre en ese movimiento. Creo que también ha habido un error en el activismo climático a mantener unas ideologías muy marcadas o a no dejar entrar en esta transición que tenemos que hacer, porque de la noche a la mañana el cambio no se puede hacer, y entonces yo estoy a favor de una radicalidad, de ir a la raíz del problema, pero también a favor de una apertura a todas las personas que quieran aportar, aunque sea un poquito, y no marginar o no hacer sentir a los demás que no pertenecen a ese movimiento por ciertas ideologías. Entonces yo creo que es difícil ese equilibrio, pero que hay que tender puentes. Mi visión sería esta, ¿no? Que el error es no tender puentes. Y bueno, yo, como recogiendo también lo que habéis comentado, uno de los errores que también veo mucho es ese pecar de hipermilitancia, que creo que es una mezcla de lo que dice Nacho, de claro, queremos ser lo más coherentes posibles, pero sabemos que no se puede llegar a ese grado de perfección y que dentro de lo que cabe vivimos en un sistema y que hay incongruencias que vamos a tener. Entonces, es intentar encontrar ese equilibrio entre ser lo más coherentes posibles, pero también entender que como personas también tenemos nuestros límites y que tampoco podemos exigir a las personas de nuestro alrededor todo lo que nos exigimos a nosotras mismas, sino que tenemos que entender que cada persona pues tiene sus propios límites y hay que buscar un poco esa forma de equilibrarlos. Entonces veo que cuando entras en el activismo, pues uno de los errores porque nos hacen mal, que se pueden tener es ese tema de la culpabilidad, de decir, joder, no estoy llegando, que te produzca ansiedad. Cuando hablamos de términos como la ecoansiedad, etcétera, muchas veces no van solo relacionados con la situación que estamos viviendo, sino ¿y qué hago yo con esto? Entonces, claro, es lo que dice María, intentar pues buscar pues esa motivación que nos puede producir un colectivo o el asociarnos entre nosotras y buscar esos elementos un poco más esperanzadores, porque si ya sabemos que todo pinta un poco negro, pues no necesitamos al menos algo que nos dé un poquillo de luz. Y también me parece importante decir que van a haber muchos errores, pero que también está bien cometer estos errores para ir aprendiendo de ellos. Y que podríamos aquí hacer una lista enorme, porque yo creo que desde el activismo somos todas bastante autocríticas y estamos continuamente revisándonos, mismo en, bueno, Juventud por el Clima, una de las críticas que nos estamos revisando continuamente es, por ejemplo, el tema de colonial, que sí que somos antirracistas, pero ¿cuántas personas racializadas hay en nuestro movimiento? Entonces, como que sí, que todas tenemos una larga lista de cosas que podríamos mejorar y cosas que nos hemos ido equivocando, pero bueno, que al menos sabemos que a partir de eso vamos aprendiendo y que está bien reconocerlo para poder hablarlo y para poder seguir mejorando, siempre pues respetando un poco ese límite de la culpabilidad. Y ya como última cosilla, sí que me parece importante hacer hincapié en esto que acabo de comentar, de cómo ahora mismo estamos hablando y pues somos todas blancas. Entonces, que aunque como que eso yo creo que es uno de los errores que ha habido desde algunas formas de activismo, que aunque queremos que el mensaje llegue a todo el mundo, inevitablemente partimos de hacer activismo dentro de un sistema que va a facilitar las cosas más a unas personas que otras. Entonces, como que es un proceso en el cual ir aprendiendo cómo hacer de tu movimiento, de tu lucha, algo lo más interseccional posible y que tenga cabida pues para todas. Que por eso mismo antes también he hecho mucho hincapié en que todas las formas de acción son importantes y todas las formas de acción son necesarias, porque quizás una desobediencia civil pues puede tener un impacto como muy directo, muy en el momento,
y es muy importante, pero una persona que no tenga su situación regularizada no puede hacer ese tipo de acciones. O quizás también es muy importante hacer un activismo en redes como lo que hace Sheila y mostrar una problemática que se tiene que hablar muchísimo más de lo que se habla, porque además sigue afectando mucho a todas las mujeres a día de hoy. Pero claro, una persona que no se lleva bien con las redes no va a conectar mucho con eso, una persona mayor y ya ves hay un desfase generacional, etcétera. Entonces, como que, claro, pues hay que abarcar todas las formas de acción y es una cosa que claro, vamos a hacer las formas de acción con las que más cómodas nos sentimos. Pero claro, pues es encontrar un poco ese equilibrio. Perfecto, pues me parece súper interesante los 4 puntos que habéis dado, ¿no? Y yo creo que la riqueza de este webinar es esto, ¿no? Que sois 4 personas diferentes y que, bueno, menos María y Martina, que las dos hablan sobre cambio climático, pues tratamos temas diferentes, ¿no? Y al final esa era la clave, enriquecernos con lo que hace cada uno. Tenemos un par de preguntas en el chat. La primera es de Juan Ángel, que es miembro de la Asociación Naturista Valenciana. Y bueno, pues manda saludos, ¿no? a todos. Y nos pregunta más bien os pregunta, si no pensáis que la colaboración entre varios colectivos puede dar una mayor visibilidad y unos frutos más interesantes. ¿Se refiere se refiere a colectivos en especial o a todos los colectivos? Es que, claro, la pregunta... Hombre, yo creo que la Yo, colaboración entre yo creo que lo colectivos hace en general, sí. siempre es importante, siempre que tengan más o menos pues el mismo fin, evidentemente, que sea la consecución de la defensa de los derechos humanos, de la mejora del planeta, de sus ciudadanos, de sus animales y del medio ambiente. Efectivamente, yo pienso que cuanto más colaboremos entre todos y más unamos las fuerzas para conseguir objetivos, siempre será positivo, pienso. Sí, para mí también, en este sentido, como que me da la sensación de que a ojos externos es más fácil coger información y tener claro qué quiere ese colectivo si solo buscan un objetivo muy concreto. Por eso se intenta como decir, vale, queremos esto, esto y esto, muy concretamente, porque si no, los medios de comunicación, todo parece como que en la sociedad no llega al mensaje, claramente, si se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, a nivel de comunicación, yo creo que es más sencillo si es un colectivo con una propuesta muy concreta, pero es verdad que a nivel de llegar a hacer un cambio global, que al final es lo que se necesita y que eso está todo conectado, es evidente que cuantas más conexiones y cuantas más colaboraciones haya, mejor. O sea, cuanta más gente consciente y con voluntad de transformar el mundo para mejor, mejor, claro. Sí, yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo en que todo suma y que es muy importante que entendamos que tenemos objetivos comunes y que nos unamos por ellos. Mismo puede ser a nivel campañas, por lo que dice María, de que tenga más potencia, hay mucha diversidad de gente, mucha diversidad de formas de militancia y obviamente va a haber distintos colectivos y dentro de las mismas reivindicaciones, distintas formas de reivindicarlas, pero es muy importante que haya esos nexos de unión, que haya red que haya tejido asociativo en general, que todas nos conozcamos un poco entre todas y sepamos qué otros movimientos hay para que nos podamos unir. Como ejemplos concretos del pasado 25 de noviembre, pues es importante que un Black Friday y un 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, pues que movimientos feministas y ecologistas se conozcan, se unan y saquen campañas ecofeministas, porque puntos de intersección hay entre todos los movimientos. Por el 12 de octubre, que se unan movimientos ecologistas, claro, yo hablo de ecologismo, que es lo que más controlo, pero que se unen movimientos ecologistas y movimientos decoloniales. Entonces, claro, es como toda esa fuerza. A finales del mes pasado también hubo una campaña de Tren y Clima, claro, fue como se fueron a Bruselas, etcétera, pero claro, fue gente de colectivos climáticos, de la plataforma de Tren y Clima, que es de un poco de la España rural, del Consejo de la Juventud de España, etcétera. Entonces, claro,
hay continuamente cosas donde nos vamos uniendo. Entonces, aunque luego parezca que hay un montón de colectivos y cuando empiezas a entrar en la militancia dices, uy, ¿yo dónde me meto? Uy, ¿cuántas cosas hay? Pero claro, luego te das cuenta de que todo está interrelacionado y al final, pues todas vamos un poco a una y nos conocemos aunque entendamos que hay diversidad de personas y de movimientos. Sí, mira, nosotros hicimos unas performances juntos, los naturistas y los ecologistas en defensa de Calamosca en Orihuela, que salió extraordinario. Y se unieron grupos, bueno, que van en busca del bien común y se consiguió esa unificación de colectivos y dio un resultado extraordinario. O sea que sí, yo pienso que a veces es fundamental que nos unamos los activistas de diferentes colectivos y que podamos hacer cosas al unísono, que quiera que no, bueno, pues yo creo que da más fuerza en este sentido. Sí, yo opino vamos, igual que lo que han dicho los compañeros. Al final, lo de siempre, ¿no? O sea, juntos somos más fuertes, ¿no? Pero sí que, claro, a lo mejor, no sé, cada colectivo, cada asociación que no tenga su identidad, ¿no? Porque al final es una suma de, de identidades y un punto en un nexo de unión que al final siempre es mucho más enriquecedor, ¿no? Porque al final unes todo lo bueno de cada colectivo, de cada asociación, de cada y la red es súper importante, ¿no? Porque al final es todo como más, bueno, no multidisciplinar, pero sí más enriquecedor porque se aporta lo bueno de cada parte. Así que, sumando un poco más de lo que habéis dicho, para mí es fundamental unir fuerzas. Independientemente de cuál sea el campo, el sector, es fundamental siempre. Y tengo otra pregunta que es dirigida a Sheila en concreto, que dice que qué mensaje hacen falta para hacer activismo en relación a la violencia obstétrica. Vale, mensajes. El principal, entender que la violencia obstétrica es violencia de género. Es una violencia, una de las formas de violencia ejercida hacia la mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Sería como el mensaje principal. Entendiendo esto, eh, luego también devolver la autonomía de la mujer en el parto, devolver la capacidad de decisión, el derecho a ser escuchada, el derecho al consentimiento informado, el derecho a la información, al acompañamiento, a la no discriminación, ¿no? Un poco lo que comentaba Martina Di Paula, que en la obstetricia ocurre mucho, ¿no? El racismo, ¿no? En mujeres, madres que van a dar a luz, y hay testimonios de madres que han sido confundidas con niñeras, ¿no? Porque son latinoamericanas o porque son... eh, y, y esto está ocurriendo, la obstetricia, ¿no? El mensaje, pues un poco eso, recuperar los derechos reproductivos de la mujer, eh, tanto en reproducción asistida como en el duelo perinatal, en los partos, ¿no? Tantas consecuencias que está teniendo en los nacimientos, en las mujeres, con historias terribles, terribles. Tenéis muchos testimonios en la página web del Parto es Nuestro y ahí podéis leer verdaderos traumas, ¿no? En las mujeres, consecuencias como trastorno de estrés postraumático, depresión postparto, que está altísimamente ligado a una experiencia de parto así, ¿no? Con este nivel de violencia. El mensaje sería ese, básicamente, recuperar los derechos reproductivos de la mujer y el acceso a una sanidad en la que no exista este tipo de violencia, que se reconozca, por supuesto, que es algo por lo que estamos luchando, que se reconozca el término de violencia obstétrica, tanto en las instituciones como a nivel de la comunidad médica, y a partir de ahí pues hacer una autocrítica, una autorreflexión que hasta hoy en día es gratis y ver en qué nos estamos equivocando, qué podemos mejorar y qué podemos hacer. Esto es una gran labor por parte del sistema sanitario, del gobierno, de las instituciones, pero se nos necesita para que, oye, que no os durmáis, ¿no? Hoy precisamente he leído una noticia que en Cataluña se han unido varias plataformas, instituciones del gobierno y han creado pues como un comité para evaluar la violencia obstétrica en la comunidad autónoma.
esto señala un poco, ¿no? Estoy muy contenta porque, oye, es un paso, creo que es algo que debería contagiarse por todo el resto de España, pero a la vez también denota la brecha territorial que existe, ¿no? En cuanto a la calidad asistencial en nuestro país, en la sanidad pública. O sea, no tiene en absoluto nada que ver la asistencia que puedo recibir yo en Cádiz que la que puede recibir cualquier mujer o madre en Barcelona, por ejemplo. En absoluto, existe una brecha territorial inmensa y esto es lo que hay que trabajar ahí. No puede haber este tipo de desigualdad por el simple hecho de haber nacido en una comunidad diferente. Así que yo animo a todas las mujeres, porque al final es algo que nos concierne a todos, mujeres, hombres. El nacimiento es muy importante, no somos conscientes hasta qué nivel puede incidir una separación precoz, que no exista el piel con piel, que se haga un pinzamiento precoz del cordón, un posparto inmediato después de un parto traumático. No somos conscientes de las consecuencias a nivel psicológico que puede tener, tanto en el bebé como en la madre, que a la vez influye en todo el entorno familiar, ¿no? En todo lo que lo rodea y la sociedad en sí. Entonces, tenemos que cuidar la salud mental materna y eso se hace pues, con diversas medidas que nos podremos llevar aquí horas hablando, pero que son muy urgentes. Súper importante e interesante lo que comenta Sheila. Bueno, sé que María se tiene que ir, así que la voy a despedir para que se pueda ir a tiempo. Muchas gracias, María, por participar. Gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias. Encantado, María. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, María. Adiós. Y voy a recoger esta última pregunta que le han hecho a Sheila y se la lanzo también a Nacho y a Martina, ¿no? ¿Qué mensajes creéis que son importantes dentro de vuestro ámbito activista? Nacho, no sé en cuál ponértelo porque como eres de muchos, elige tú, el que tú prefieras. Elegido está. Ha habido últimamente, sobre todo porque es algo, como os he dicho antes, que engloba a todo el activismo al que yo me dedico, ¿no? Y es que ha habido el sonido, no sé qué le ha pasado. ¿Ahora me oyes? Sí, vale. Que quería decir que el vivir desnudo en España es legal. Ha habido muchas sentencias en este momento que están revocando todas aquellas sanciones que las ordenanzas municipales han querido imponer, porque el naturismo y vivir desnudo es un derecho reconocido por la Convención de Derechos Humanos en su artículo 10 y luego en España está reconocido por 2 leyes orgánicas del año 88. Todos aquel código y artículos del Código Penal que castigaban por esas historias raras que se habían inventado no existen ya. Es cierto que hay muchísimos municipios que quieren poner sanciones, pero que sepa todo el mundo que es legal y que los municipios están perdiendo el dinero público por querer poner sanciones a cosas que no les compete, porque solo se puede cambiar por ley orgánica y las leyes orgánicas de momento y los derechos humanos nos favorecen. Y con eso favorecen al resto de activismos y de derechos humanos. Y muchísimas gracias, Clara. Y tú, Martina, ¿qué mensajes destacarías dentro del movimiento ecologista, ¿no? Que es tan grande? Pero ¿con qué mensajes te quedarías para aquellos que igual quieran empezar a hacer activismo de este tipo? Pues se me ocurren muchos mensajes, quizás por ir por uno de los tópicos del ecologismo, sobre todo para personas que empiecen, el mítico actúa localmente, piensa globalmente, como entender que el ecologismo es una lucha por el territorio en el que vivimos y ese territorio va pues desde tu ámbito más local. Entonces, aunque es necesaria esta mirada más global de la cual también hablaba María, como que sí que me parece como un mensaje interesante en el sentido de que pues militar en el ecologismo requiere interseccionalidad porque no puedes luchar por el planeta sin luchar por todos los seres que viven en él y ahí estamos las personas y todas las reivindicaciones y luchas sociales que hay, entonces como que es inevitable que englobes también otras luchas y que las tengas en cuenta. Entonces, como una forma de decir, quizás no podemos abarcar todo desde primeras, pero ir empezando por nuestro ámbito local y lo que tenemos más cerquita para entender ese contexto en el que estamos viviendo y entender cómo las formas de opresión pues, nos están afectando a todas de manera distinta según de dónde partamos, pues es una buena forma
pues de empezar, y yo creo que de no caer en estos errores de culpabilización y de no echarnos tanto peso encima, sino entender nuestro pequeño contexto para intentar hacer ese cambio y poder vivir en ese presente que queremos. Pues de nuevo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir este ratito y esperemos que sea el primer webinar de muchos, ¿no? Para que la gente se pueda unir al movimiento activista y hagamos de este mundo pues un lugar mejor entre todos. Genial. Clara, muchísimas gracias por dar este espacio para poder hablar y contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vosotros. Gracias a vosotros por estar aquí hoy también, ¿eh? He aprendido mucho de vosotros. Un placer y espero que volvamos a coincidir. Digo lo mismo. Y eso, muchísimas gracias por compartir el tiempo. Gracias. Venga.